Bueno, pues van pasando las horas, procedemos a la segunda de las intervenciones de la tarde, por supuesto con Iván Vélez, ya le pudimos saludar ayer en la mesa redonda. Voy a presentarle, aunque creo que no necesita tampoco ningún tipo de introducción. Pero bueno, Iván Vélez es arquitecto e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, autor de libros, voy a reseñar solo algunos, sobre la leyenda negra, el mito de Cortés, Nuestro hombre en la CIA. Este personalmente es un libro que yo recomiendo encarecidamente porque a mí me resultó alumbrador, absolutamente. Tenemos también La conquista de México, una nueva España, Torquemada, el gran inquisidor, una historia del Santo Oficio, Nuevas mentirosas, nuevas con B, es decir, noticias mentirosas, ¿verdad? Cortés, El nuevo mundo y otros episodios de nuestra historia, así como, por supuesto, un sinfín de artículos y colaboraciones en distintos medios audiovisuales y en papel, periodísticos, lo que fuera. Y bueno, pues nada, su lección de hoy lleva por título Reconquista. Así, tal cual. Sin más, así que le cedo el micrófono y que nos cuente. Pásame la botella. Bueno, lo primero, por supuesto, Paloma, gracias por la invitación y felicidades porque, bueno, felicidades muy extensas, ¿no? Porque yo creo que el trabajo que has hecho con Fortunete de Jacinta, que digamos que es el embrión de esta jornada, pues es espectacular. Yo te felicito, te animo a que sigas y creo que estás haciendo una labor magnífica. Y luego, pues estos encuentros, yo que organizo algunos microencuentros, sé de la dificultad y hacer esto pues es una auténtica maravilla, así que... Así que te felicito a ti, a tu hermana y a tu cuñado, ¿eh? y a más gente, y a mi paisano Santi, que está ahí enfrente, viejo amigo. Bueno, pues... bueno, vamos a ver si decimos algo antes de que acabe los 45 minutos. Bueno, el título que le hemos puesto a esto, porque teníamos alguna duda, es Reconquista, así, en crudo, sin comillas, sin cursiva, sin nada, ¿no? Sin negrita, sin nada. ¿Por qué? Pues porque es un término, un rótulo que decimos nosotros en la Escuela de Oviedo, que somos muy aficionados a indagar respecto al momento en el que aparecen los términos o los rótulos, porque evidentemente esto no ocurre porque sí, ocurre porque hay un contexto que diríamos determinante, ¿verdad? Y ahora veremos un poco a la conclusión a la que he llegado yo del uso del rótulo Reconquista. Sin perjuicio de que, lógicamente, aparezcan otros usos que nos harían corregir un poco lo que venimos a exponer esta tarde con toda rapidez. He de decir también que Reconquista pues es un rótulo al que me he enfrentado por un encargo, bueno, por un encargo de una editorial que me ha encargado un libro al respecto, del mismo modo que me pasó con la conquista de México y Torquemada. Son asuntos que te plantean y que, bueno, pues dices así que sí muy alegremente y luego te das cuenta de que te has metido a lo mejor en un charco a menudo profundo. Y bueno, pues vamos a empezar, ya que hemos tocado muchos aspectos relacionados con lo ideológico estos días, como es lógico, pues por el Partido Comunista. Por el Partido Comunista ¿por qué empiezo por aquí? Pues porque realmente en los últimos meses se ha suscitado una polémica, sobre todo en Twitter, que es un poco el reñidero oficial últimamente, y además están los periodistas, con lo cual las cosas se amplifican bastante, en relación al término Reconquista, su pertinencia a lo correcto o no de su uso, a si responde a lo que aparentemente quiere referirse. Y ha habido, ya digo, bastante polémica en la cual nos hemos visto envueltos algunas personas. En cuanto a Twitter, pues, por ejemplo, ha visto envuelto Javier Rubio Doncé con su gran proyecto también Academia Play, que él defendía el término Reconquista a efectos prácticos, sobre todo. Y a efectos prácticos yo también lo defiendo porque todos estos términos que van referidos a periodos históricos
pues evidentemente surgen después. Se ha dicho muchas veces, nadie dice me voy a la Guerra de los 100 años o me voy al descubrimiento de América. Claro, después que vuelves y cuando lo justificas, cuando puedes decir que has estado o has dejado de estar en esos tramos históricos, ¿no? Y yo creo que además esto viene alimentado porque, dada la politización tan enorme a la que estamos sometidos los españoles, y estos encuentros son una prueba de ello, el término reconquista lo han recuperado algunos partidos políticos. Singularmente, en España lo utilizó Vox, y de hecho ahora estamos empezando la campaña en Castilla y León. Vox reivindica algunos símbolos históricos españoles. Aquí ha arrancado, si no me equivoco, en un acto, una concentración en la estatua del Cid, y en su momento pues Abascal visitó Covadonga. En fin, aquí empieza la reconquista. Bueno, son lemas que han estado encima de la mesa, y dada, insisto, la polarización de la sociedad española, pues si tú dices blanco, por una especie de reflejo pavloviano, la oposición va a decir negro, porque el gris no existe. O existe, pero se acaba, se le da matarile, que se dice en estos casos. También yo creo que, puesto que el reñidero y la polémica y la polarización afecta a toda Europa, a esta Europa pues que ha perdido en gran medida la razón de ser norteamericana que tuvo, por hablar un poco de aquello de la CIA, de esos proyectos de Estados Unidos europeos y tal, y como se ha diluido todo eso, ya se ha producido el Brexit y tal, ha habido una serie de movimientos que se catalogan como de ultraderecha, extrema derecha, en fin, lo que todos sabemos. Y en Francia, Éric Zemmour parece ser que lanza la idea de un partido llamado también Reconquista. Es decir, que de algún modo la palabra Reconquista ha desbordado últimamente el terreno puramente historiográfico para entrar en el terreno de la discusión política, que siempre es encarnizada. Y entonces, claro, viendo el panorama y viendo cómo reconquista en España parece que se va a convertir en un término que distinguirá entre la derecha y la izquierda, una especie de parteluz, pues yo me fui un poco a ver qué usos se habían dado en la izquierda definida española, que la ha habido, por más que ahora estemos ante unas izquierdas pues mucho más difusas y mucho más indefinidas. Y uno de los registros que he encontrado bueno, lo encontré en la revista Nuestras Ideas, que también la he utilizado yo para algunos otros trabajos, y bueno, pues se utilizó en mayo y junio del 57, cuando se rescató el artículo de Carlos Marx, España revolucionaria, publicado el 9 de septiembre de 1854 en el New York Daily Tribune. Y es un escrito en el cual el filósofo alemán pues utiliza con total naturalidad el término reconquista, bien que ajustado, por supuesto, a sus tesis, pero que da cuenta de hasta qué punto Marx y aquel marxismo, pues aquel marxismo que llegaría por lo menos hasta el 57, por esto que digo del artículo de Nuestras Ideas, utilizaba con naturalidad el término reconquista. Voy a leer el párrafo con toda la rapidez posible, ¿no? Dice: se dieron en la creación de la monarquía española circunstancias particularmente favorables para la limitación del poder real. Ya digo que Marx evidentemente procede a un ajuste, ¿no?, del término reconquista, que es un término a veces escurridizo. De un lado, durante los largos combates contra los árabes, la península era reconquistada por pequeños trozos que se constituían en reinos separados. Las conquistas sucesivas, efectuadas principalmente por los nobles, ahí empezaría ya una especie de lucha de clases medieval, ¿no?, otorgaron a estos un poder excesivo mientras disminuyeron el poder real. De otro lado, las ciudades y poblaciones del interior alcanzaron una gran importancia debido a la necesidad de que las gentes se encontraban de residir en plazas fuertes como medida de seguridad frente a las continuas incursiones de los moros. Aparte, la terminología pues es políticamente hoy muy incorrecta, por cierto. Hoy moro pues es complicado dejarlo por escrito, porque puede caer un susto, ¿no? Al mismo tiempo, la configuración peninsular del país y el constante intercambio con Provenza y con Italia dieron lugar a la creación en las costas de ciudades comerciales y marítimas de primera categoría. En fecha tan remota como el siglo XIV, las ciudades constituían ya la parte más potente de las cortes, las cuales estaban compuestas de los representantes de aquellas, conjuntamente con los del clero y la nobleza. También merece ser subrayado el hecho de que la lenta reconquista, otra vez lo utiliza, que fue rescatando el país de la dominación árabe mediante una lucha tenaz de cerca de 800 años, dio a la península, una vez totalmente emancipada,
Un carácter muy diferente del que predominaba en la Europa contemporánea. España se encontró, en la época de la resurrección europea, con que prevalecían costumbres de los godos y de los vándalos en el norte y de los árabes en el sur. Bueno, esto es la visión que tuvo Marx y que se mantuvo plenamente vigente, al menos hasta el 57. Ya veremos que un poquito más tarde también se mantuvo, ¿no? Bueno, pues el rescate del artículo de Marx, en el que aparece el rótulo Reconquista, venía a dar continuidad a la frecuencia con la que era empleado por los órganos de difusión del PC. De hecho, en el año 54, es decir, 3 años antes, aparece formando parte del mensaje del Partido Comunista de España a los intelectuales patriotas, en los que se exhibe una concepción, además, esencialista de la historia de España, o mítica, por decirlo de otro modo. ¿Por qué? Pues porque en estos textos del Partido Comunista de España tiene cabida episodios como lo de Sagunto y Numancia, episodios, además, de discutible hispanidad. Si entendemos que España no coincide con la prehispania, serían esos focos resistentes celtibéricos que han sido reivindicados pues, secularmente por muchas familias ideológicas y políticas, pero también por el Partido Comunista de España. Como veo que tengo unas citas un poco largas, me las voy a ahorrar, y se las voy a ahorrar a ustedes sobre todo, pero bueno, por decir dónde aparece en este documento que les estoy exponiendo, leo, dice: jamás se dejará avasallar el pueblo héroe de la Reconquista, que en el curso de cerca de 800 años de lucha batió al invasor, defendiendo al mismo tiempo sus libertades locales, haciendo respetar sus ayuntamientos por la nobleza y la soberanía de las Cortes por los reyes. Es decir, se mantiene perfectamente. Bueno, luego además dice, no me resisto a leerlo, dice: nunca será pueblo esclavo el que supo derrotar la invasión napoleónica y darse durante la lucha con esta y la camarilla de la nobleza servil que lamía las botas del rey extranjero Pepe Botella, la Constitución de 1812, la más avanzada y progresiva de su época, que daba libertad a los esclavos de las colonias y tierra a los campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una defensa de unos elementos históricos clásicos y además plenamente decimonónicos. Todavía en 1970, Dolores Ibárruri también lo emplea, años 70 digo, ante el pleno ampliado del Comité Central del Partido Comunista de España, en un documento titulado España, Estado multinacional. Estado multinacional. En el cual ella dice estas palabras: tras la unión de Castilla y Aragón con el reinado de los reyes católicos, después de la toma de Granada, que completó la Reconquista, ni Euskadi, ni Cataluña, ni Galicia llegaron a fundirse con este centro de lo que habría de ser más tarde el Estado español. En fin, se deja abierta la puerta, por supuesto, al proyecto que en su día se llamó Gale-Euskat y que constantemente se va renovando en momentos de crisis, vuelven a abrazarse pues, PNV, el partido que toque en Cataluña, y bueno, en Galicia ya prácticamente el PP está casi en las posiciones del puyolato más clásico, ¿no? En fin, durante más de un siglo el término Reconquista mantuvo plena vigencia, incluso también en los ambientes de las diferentes izquierdas, por poner ejemplos, pues por ejemplo Araquistain también defendía pues este término, vamos, y por cierto, en el año incluso dio pie o dio nombre a una operación revolucionaria fallida, como es la del Maquis, que se lanzó bajo el nombre Reconquista de España. Ya sabemos, pues lanzar la visión que había interna desde el Partido Comunista, yo creo bastante errada, porque la realidad así lo demostró, pues es más o menos hay una serie de generales y unos clérigos que han sojuzgado a toda la población: entremos por el Valle de Arán, etcétera, etcétera, porque el pueblo, que está asustado y conmocionado por una sangrienta guerra, se nos echará en brazos. Evidentemente, eso sabemos que no pasó, y la Tercera República no llegó o no se restauró la Segunda República, hoy, por cierto, enormemente mitificada. Hay que decir que en este sentido también la palabra Reconquista funcionaba muy bien, porque no olvidemos que Franco entra desde la misma zona de Tarik y Muza, y con acompañantes también
vestidos a la morisca usanza. Es decir, que de algún modo este juego de imágenes venía perfectamente contextualizado y yo creo que lo entendían perfectamente los españoles del momento. Este sería otro debate, ¿verdad? Sería otro debate, y creo que anoche tomando algo lo comentábamos. Los españoles de los años 30 tenían unos referentes propios del catolicismo, más allá de la creencia y la fe que cada uno tuviera, tenían a lo mejor muchos menos del hombre politécnico, pues que parecía una verdadera abstracción, ¿verdad? Bueno, entonces, como digo, en esos contextos de izquierdas definidas, Reconquista era un rótulo perfectamente asumido y empleado con frecuencia. ¿Qué decir del otro espectro ideológico? Pues que el uso fue abundantísimo, abundantísimo después de la Guerra Civil Española, con además el uso o la forma de acomodar los símbolos propios del final de la Reconquista. Estoy pensando en los símbolos del franquismo y muchas otras figuras de la Edad Media y singularmente Isabel I de Castilla, etcétera, pues que fueron símbolos constantes y que marcaron al régimen, al menos en su envoltorio, aunque hubo, es verdad, bastantes envoltorios. Pero hay que decir también que durante la Segunda República, Isidro Gomá, por cierto, también catalán, arzobispo de Toledo y primado de la Iglesia española, lo incorporó en el discurso que pronunció en la velada conmemorativa del Día de la Raza, que también ayer creo que se habló de ella, celebrado en el Teatro Colón de Buenos Aires en 1934. Con esta breve alusión, dice: el mismo año en que terminaba en Granada la reconquista del solar patrio, daba España el gran salto transoceánico y empalmaba la más heroica de las reconquistas con la conquista más trascendental de la historia. De algún modo, Gomá pues venía a emplear unas tesis que nosotros, digo, en la Escuela de Oviedo, pues se han planteado, y es que lo resumo muy telegráficamente, lo que ocurre en los focos norteños es una resistencia inicial, pero luego lo que hay es una expansión de carácter imperial que no supone la reinstitución, y digo con toda la intención la palabra restitución porque es la clásica, la que se emplea en las primeras crónicas, o restauración o restitución, del reino visigodo. Si nos damos cuenta, antes de la conclusión de lo que vamos a llamar reconquista de efectos prácticos, ya tenemos aragoneses en el sur de Italia, ya tenemos una expansión atlántica, es decir, la restauración no se da tampoco. Claro, y alguien dirá, bueno, entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿Qué nos va a quedar de todo ello? Pues vamos a intentar dar respuesta a ello. Con la conquista musulmana de la península, de una península en la cual hay un orden visigodo y un sustrato hispano-romano potente, pero que ya se estaba trabando y se estaba entremezclando más de lo que se supone, la respuesta va ligada a dos aspectos que en realidad van siempre unidos, y uno es la restauración o la reimplantación o la recuperación. Por eso digo que la semántica aquí pues, nos ofrece un montón de alternativas, ¿no? Del cristianismo en esa península, frente a la llegada de unos herejes, en realidad, que sería una herejía del cristianismo que serían los musulmanes, y al mismo tiempo la recuperación de esas tierras, porque evidentemente las iglesias tienen también una dimensión fisicalista, necesitan donde asentarse, y por supuesto pues el orden visigodo nunca se llegó a restaurar. Y ese periodo de tiempo, desde el 722 a 1492, pues es el que comúnmente, incluso como categoría historiográfica, ahora veremos desde cuándo, se viene empleando. Claro, el asunto es bastante disputado y bastante... es un debate bastante enconado también, no solamente en el ámbito de lo ideológico y de lo político, sino también en la propia academia. Aunque es cierto que, haciendo una especie de listado de los partidarios y los detractores del uso del término reconquista, pues nos salen, a mí aparentemente en mi recuento, pues una enorme nómina de historiadores de enorme prestigio, pues Américo Castro, Valdeón, García Fitch, Ladero Quesada, García Moreno, García Cortázar, un montonazo que están a favor de este
del uso de este término, aunque sea, ya digo, como efecto práctico. Pero el problema se suscita sobre todo también en cuanto al origen y al momento en el cual se supone que cristaliza el término y cuando empieza a rodar. Por lo que estaba diciendo antes, pues porque evidentemente las cosas no son casuales y surgen en unos contextos y no en otros. Muchos de los que defienden el uso del término Reconquista lo remiten, en cuanto a su origen historiográfico, al siglo XIX. Y claro, eso, sabiendo todos, como sabemos, que el siglo XIX pues es el siglo de las historias nacionales, que sirven además como elemento de ataque o como objetivo a derribar por parte de las historias nacionales secesionistas o fragmentarias, es decir, frente a una, para resumirlo, que no sea más claro, frente a la configuración de historias nacionales en todas aquellas naciones que cristalizan después de lo que podríamos llamar Revolución Hispánica o transformación del Imperio Español en una serie de naciones políticas soberanas, y es ahí cuando se redactan estas historias, pues en México, porque la historia es un campo de batalla, no nos engañemos. Aquí el positivismo, pues sí, tiene un recorrido corto porque está envuelto en tales agitaciones ideológicas que a mí me parece que la historia es un campo de batalla enorme y de hecho en estos encuentros está demostrado. Estamos constantemente, Lainz, por ejemplo, ha expuesto una serie de ejemplos en los cuales pues todos esos símbolos extraídos de la historia tenían una operatividad política enorme y la historia, insisto, es un campo absolutamente feroz de batalla. Digo esto ¿por qué? Porque lo mismo que en México se construirá una historia que trata de convertir el virreinato en un paréntesis y remitirse a una soberanía perdida después de la era de Cortés y sus compañeros, en España muchas de estos grupos de facciosos que tratan de alzarse con la tierra, por utilizar la terminología cortesiana, pues ven o quieren reducir la historiografía del XIX a un relato que se podría anular de algún modo con otros relatos, aún más relatos todavía que los de la historiografía española, digamos, general, porque estos al menos se apoyan en unos textos previos de mayor potencia y reales, porque ya sabemos que la creatividad del Instituto de la Nueva Historia Catalana pues no conoce límites. Pero resulta, bueno, pues ya digo que Albornoz, Américo Castro, por seguir con la enumeración, han asumido el término Reconquista, y un término que además fue puesto, eso sí, en cuestión en el último tercio del siglo XX por Abilio Barbero y Marcelo Vigil, por esas tesis de una Asturias pues que en realidad al estar poco romanizada pues era otra cosa, era un añadido el concepto de Reconquista. Ciertamente esas tesis sin haber quedado anuladas del todo, pues yo creo que la arqueología las ha ajustado a los quicios de la realidad. La cornisa cantábrica estuvo mucho más romanizada de lo que sabían incluso Barbero y Vigil, y bueno, sin negar que hubo un sustrato local y que había unas peculiaridades propias de aquel territorio, lo cierto es que Astures, cántabros y vascones pues no eran una especie de pueblos originarios, que eso es un poco lo que se trata de exhibir en las historiografías de los secesionistas, sino, bueno, pues unos pueblos que, ya digo, aunque mantuvieran peculiaridades, pues tenían un elevado grado civilizatorio, entendido esto como su compatibilidad o la asunción de instituciones romanas, ¿verdad? En cuanto a este repaso fugaz que estamos haciendo, porque el tiempo corre que vuela, la Reconquista también ha sido negada desde las filas del propio falangismo, no nos engañemos. Aquí no establezcamos dos bloques monolíticos, Reconquista sí, Reconquista no, porque todos sabemos que Ignacio Olagüe, pues en su libro La Revolución Islámica de Occidente, lo que nos describe pues es la entrada de unos señores, bueno, a los cuales se les suman pues unos
unos hispanos y unos godos mediante acuerdos que evidentemente existieron, pero bueno, que fue una cosa pues que en absoluto fue tan abrupta como como querrían presentar otros más radicales. A estas tesis, por cierto, se sumó a principios de este siglo Emilio González Ferrín en su Historia General de Al-Ándalus, Europa entre Occidente y Oriente, que se titula el libro, además historiador que pasó en su momento por la Fundación Gustavo Bueno, y hubo unos debates también bastante entretenidos. Bueno, entonces, claro, el problema es que o la cuestión es que si el término empieza a rodar en el 19, tendría lugar, pongámonos en el lado que nos queramos poner, pues esta posibilidad de que sea un término ligado al discurso netamente nacionalista, entendido como vinculado a la nación política, pero resulta que eso no es cierto, que el término Reconquista ya había echado a rodar mucho antes y no empieza a funcionar en el siglo XIX, sino un siglo antes. Yo he encontrado, ya voy a lanzar una tesis a lo mejor un poco atrevida, el tiempo dirá si vale o no vale y si se refuta o hay otros documentos que lo puedan echar para atrás, ¿no? Yo he encontrado al menos tres referencias del término Reconquista, literales. Uno, incluido en el término España Sagrada, de 1754, del agustino Enrique Flórez. Otro, en las cartas marruecas de José Cadalso. José Cadalso muere en 1782. El libro es póstumo, el libro es de 1789, es decir, el libro evidentemente estaba escrito antes del 72, antes del 82. Y leo además el pasaje en el que aparece: los de Asturias y las montañas es la actual Cantabria, hacen sumo aprecio de su genealogía y de la memoria de haber sido aquel país el que produjo la reconquista de España con la expulsión de nuestros abuelos. Pero he encontrado recientemente, y esto es lo que quería exponer básicamente, ya digo, sin pretender ser original, si alguien además se entera de un uso previo, que me llame y lo incorporamos, pero por lo menos vamos a ver lo que hay, ¿no? Pues resulta que en la década de los 50, en España, se empezó a publicar la traducción de un libro de un presbítero católico llamado Noël Antoine Pluche, o Pluche, como se pronuncia. Yo ya estudié francés en el colegio, pero muy poco, ¿no? Una obra gigantesca de 9 volúmenes que había visto la luz en Francia entre 1732 y 1742. 1732-1742. En el cual el autor francés se refiere a la reconquista de Toledo, que además tiene una simbología enorme. Además aquí hay algún toledano ilustre, ¿no? y toledonófilo, así habría que decir. Bueno, pues resulta que esta obra se tradujo al español, y la tradujo concretamente el padre Esteban de Terreros y Pando, jesuita, que dio, por cierto, la aprobación al padre Feijóo para publicar las cartas eruditas y curiosas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me da la sensación de que el término Reconquista, insisto, el término, no el concepto, no lo que conlleva, que eso es una cosa muy disputada y muy discutible, y nos podríamos tirar toda la tarde y varias tardes al respecto, discutiendo sobre ello. Yo creo que el término Reconquista, si es verdad que este es el primer uso que se da en el 18 y es una traducción, podemos aventurar que es un préstamo del francés, y esto tampoco es tan exótico, ¿eh? Hay que recordar que Leyenda Negra, en el uso historiográfico que nos interesa, también es un préstamo del francés, y es una operación llevada a cabo por Emilia Pardo Bazán. Creemos que, o al menos en ese tiempo, ¿no? No sería de extrañar que esto fuera así y que fuera, ya digo, una traducción, y se toma ese término del conjunto polisémico que mejor funcione en francés para referirse a esto. También tiene mucha lógica en el sentido de que estamos ya en la etapa borbónica, es decir, ya estamos en un creciente afrancesamiento, una creciente influencia francesa sobre los españoles. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Creo que pudiéramos estar ante un término, insisto, un término, no lo que significa, el rótulo en sí mismo. Pues un término que podría haberse usado vinculado a España,
entre el año 1732 y 1742 y que aparecería en España pues casi una década después. Estoy a ver si una amiga mía que tiene acceso a una biblioteca estas muy antiguas me da la cita más concreta de la edición más antigua. Intentamos pues ponerle una fecha lo más precisa posible. Claro, estamos hablando del rótulo, todo el rato estamos hablando del rótulo. En cuanto al me queda un cuarto de hora, por lo que veo. En cuanto al fenómeno en sí, a aquello de lo que estamos hablando. Bueno, pues aquí lo que estamos hablando yo diría que es, recordemos, entran los musulmanes con una serie de acuerdos con algunos condes visigodos, luego reivindicados también por algunos elementos secesionistas casi de nuestro presente. Hay unos focos norteños que resisten. Hay, por cierto, unos años extraños, es decir, don Pelayo, que es un héroe nacional y un mito absoluto, luminoso en este caso. Claro, muchos historiadores se preguntan qué ocurre desde 1714 a 1722 y se apunta a un cierto colaboracionismo, ¿no? E incluso se discute la fecha de Covadonga. Al menos yo he visto 3 fechas. Algunos autores la sitúan en el 18, otros en el 22, con lo cual estamos en el 1300 aniversario. E incluso he llegado a ver dataciones relacionadas que irían por los años 30, la década de los 30, ¿no? Año 730 y algo. He encontrado por ahí, me parece que fue García Moreno el que la apunta en un libro bastante interesante que leí recientemente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí hay un periodo extraño, agitado. Sí que es verdad que es una conquista violenta, eso no se puede negar, por más que hubiera pactos, como toda conquista, no toda esa sangre y fuego, pero hubo mucha sangre y mucho fuego. Y de igual modo que se discute cuáles son o cuál es la fecha en la que se produce Covadonga, incluso la escala de Covadonga. Es decir, que en las crónicas de Alfonso III se habla de 187.000 musulmanes. Evidentemente, incluso se ha calculado que ni caben en la ubicación en la cual transcurre la batalla. Otros dicen escaramuza. Bueno, en fin, ahí cada uno le añade la dosis que quiere, ¿no? Pero lo que sí encontramos son una serie de documentos donde se lamenta la pérdida de España, de Hispania, estos rótulos también son cambiantes, mucha de ella, o sea, justificada incluso por los autores como el justo castigo divino a una sociedad pues, que de algún modo ha degenerado, pero a la que Dios no abandona del todo. El providencialismo está presente en toda la Reconquista, vamos a utilizarla con naturalidad, por lo menos durante un rato, la palabra Reconquista, e incluso en los primeros cantares o primeras composiciones líricas o las primeras crónicas, pues lo que se está es ante una especie de esperanza de una recuperación pronta, es decir, habría casi que purgar los pecados y a partir de ahí pues recuperar el terreno perdido en lo físico, es decir, en el territorio propiamente dicho y también en el plano espiritual. Pues, ¿por qué? Porque son las coordenadas de aquel tiempo. Algunos autores consideran que el primer rastro de reacción a la invasión musulmana estaría en un himno litúrgico llamado Tempori Belli. Tempori Belli, donde aparece la expresión, y perdonen mi latín, del que no tengo ni idea, ¿no? Sparge fugatus. Leo una traducción que me ha hecho Macario Valpuesta, que ha sido catedrático de latín, espero que haya dado en el clavo. Leo rápidamente cuál es el Tempori Belli, ¿no? Que es un himno, ya digo, muy cercano, posterior evidentemente, a la batalla de Guadalete. Entonces estaríamos en este contexto casi de Covadonga. El himno dice así, dice: Jesús, Hijo de Dios Todopoderoso, verdadera virtud, salvación suprema, paz, descanso cierto y honor máximo. Sé benévolo con tus siervos. Te rogamos que perdones a los redimidos con tu muerte, levantando nuestros ánimos, expulsa el temor, deshaciendo a los enemigos, dispérsalos,
puestos en fuga, regálanos los dones de una paz perpetua. Alabanza y perpetuo honor, gloria al Padre, alabanza eterna y gloria a ti, oh Hijo, e igualmente gloria al Espíritu Santo, como era siempre, lo es ahora, por los siglos. Parece ser que es un himno como para entrar en batalla. Evidentemente, lo que se hace es una defensa del Dios trinitario. Y esto también es fundamental, porque los musulmanes acusan a los cristianos que resisten en el norte de politeístas, precisamente por el Dios Padre y Espíritu Santo. Y esto nos lleva a una de las polémicas más importantes y que sirve también para ver cómo la restauración no se produce, y es la famosa polémica entre Beato de Liébana y Elipando de Toledo. Es decir, cómo Beato, además que es el que compone, se supone, el himno a Santiago, o uno de los himnos a Santiago, porque hay varios, además aquí está Chema que dice conocer un montón de versiones, cómo aparece una serie de símbolos ligados tanto a la defensa de la fe como a la lucha propiamente dicha. El caballo de Santiago aparece como un caballero andante de Dios. Quiero recordar que le llama Cervantes en su momento. Ya digo, la pugna entre Beato de Liébana y Elipando no es una cuestión especulativa. Es que resulta que Elipando, al optar por el adopcionismo, está compatibilizando o ajustándose a las exigencias del mundo musulmán. Sin embargo, el elemento de ruptura que supone la obra de Beato de Liébana rompe con esa continuidad toledana que se pretendía por parte de algunos. Lo que se está produciendo, vamos a decirlo claramente, es conquistar un territorio, por supuesto con un influjo godo constante, y con el objetivo, pues ya digo, de restaurar, de reimplantar, de recuperar para este tipo de cristiandad del territorio en los primeros compases de todo este avance. Un avance, además, que he de decir que desde tiempo muy temprano está diseñado territorialmente. Si uno coge el mapa de la península ibérica, verá cómo con el pasar de los siglos cada foco norteño va teniendo una especie de ámbito natural de expansión, y de hecho queda sustanciado en los tratados que en el siglo XIII ya se dan entre Aragón y Castilla en relación a dónde están los límites de Valencia para que, digamos, que Jaime I vaya por su carril y Alfonso VIII por el suyo. Hasta tal punto llega el carril que es un carril que salta, al menos en cuanto a los programas, y además luego estará el Fecho del Allende más tarde, pero salta en cuanto a los programas al norte de África, de donde había, por cierto, partido el problema inicial, o el justo castigo, si se quiere, desde perspectivas más providencialistas, del 711. De hecho, en algún momento, Aragón prefiere mantenerse un poquito al margen de las pugnas de Castilla con el norte de África, con la cuestión de los benimerines, porque no quiere, digamos, entrar en malas relaciones con ese territorio que legítimamente, al menos desde el diseño que han establecido estos reyes, que además son todos familia, los lazos familiares son constantes, se ha diseñado. Bien, por repasar mínimamente las crónicas iniciales, donde en la mozárabe del año 74, en la crónica mozárabe, por cierto, no se habla de la batalla de Covadonga, y está en unas coordenadas, ya digo, mucho más religiosas que políticas. En la albeldense ya sí que vemos una percepción, digamos, más territorial de lo ocurrido, no solamente una cuestión relacionada con un castigo divino. En él encontramos el párrafo este que dice: los sarracenos, así llamados, ocupan las Hispanias y conquistan el terreno de los godos, el cual todavía hoy poseen en parte tenazmente. O sea, en la propia crónica albeldense se está dando por supuesto que los que han llegado allí son unos usurpadores del terreno, no solamente pues unos infieles. Voy a hacer una rápida enumeración de usos que se le dan.
Y, por ejemplo, el toledano Rodrigo Jiménez de Rada habla, por ejemplo, de liberación de la patria, para que veamos ya que no solamente es una cuestión, ya digo, espiritual. En muchos aspectos se le da la catalogación de cruzada, por esos vínculos que hay también con el papado. En cuanto a los planes de saltar y de tener una expansión que podemos llamar luego imperialista en cuanto a la expansión mediterránea y la que hay atlántica después, ya se perciben huellas muy tempranas. En el propio Cantar del Mío Cid se habla de que una noche podría saltar a África, es una idea que al menos maneja. En la primera crónica en general se lee esta frase, dice: ganó de la Andalucía el rey don Fernando lo que era antes de los cristianos españoles, es decir, que la cristalización de una conciencia de que hay que recuperar un terreno usurpado o robado, pues es absolutamente creciente. Don Juan Manuel dice cosas muy parecidas. Y luego la historiografía más cercana a nuestro tiempo pues llega incluso por parte de un británico, Angus Mackay, a hablar de un destino manifiesto de España, que sería pues esa especie de terreno que hay que de algún modo lleva implícita la idea de reconquista. No sé, por dar muchísimos, ahora que ha estado Iván Teruel, pues Pere Tomech Cauller, cronista del siglo XV, también habla de la pérdida y el dolor de la España, digo para que en alguna discusión del departamento se lo recuerdes a ellos. En el laberinto de fortuna del siglo ya de 1505, terminada la conquista, también se habla de recobrar aquel territorio. En el libro de los estados de don Juan Manuel también, incluso Camões, desde la perspectiva portuguesa, por eso digo lo de los carriles, digamos, de expansión de los diferentes reinos, habla de restituir España y el señor de ella, etcétera. En fin, son las referencias son abundantísimas. Entonces, como ya me he comido todo el tiempo y quiero ser muy riguroso, simplemente decir una mínima conclusión. Yo creo que evidentemente la reconquista es una idea controvertida, discutible, como estamos viendo, matizable, muy matizable, pero me parece a mí que en este aspecto quizá los españoles somos los más puntillosos de los puntillosos. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho antes, todos los periodos históricos reciben el nombre a posteriori y con alto grado de imprecisión, porque Edad Media, por ejemplo, pues anda, que no tiene eso imprecisión. A mí me parece que el término reconquista es plenamente operativo, sirve para entendernos un poco. De hecho, voy a ver si puedo encontrar lo que dice Maraval, a ver si lo encuentro. Maraval dice, Maraval asume la idea de, ya que ha salido antes también, asume la idea de reconquista como de definición de nuestra Edad Media, idea lanzada como una saeta que con imparable fuerza recorre la trayectoria de nuestros siglos medievales y que, conservándose la misma, llegó hasta los Reyes Católicos. Y creo que Maraval es un historiador que, vamos, a mí tengo que decir que me encanta, ¿no? Pero además que creo que los trabajos que hizo en su momento creo que son una solidez enorme. Y no es que quiera yo utilizar un argumento de autoridad, pero creo, insisto, que el término reconquista, a efectos prácticos, pues debe ser asumido porque es que si no empezamos a perderlos todos y entonces casi no podremos hablar de nada. Así que bueno, pues simplemente agradeciendo la atención prestada, me presto yo al debate si es necesario. Soy fatal. Bueno, te felicito porque veo que
lo tienes muy trabajado el tema ese, y hablamos varias veces de él, y es que ahora, según estabas hablando, me vino a la cabeza una cosa de la que no hablamos. La tragedia neoclásica española, nacionalista, Moratín, Jovellanos, Pelayo. Sí. Pelayo. Hay que mirarlo eso, ¿eh? Mira la tesis de Mario Naindia, que es sobre la idea de España en el siglo XVIII, que está basado en la... No, ese es el libro que está basado en la tesis de él, que es sobre la tragedia neoclásica española. Yo creo que seguro que hay ahí más de un... Vamos a ver, yo lo voy a mirar, por supuesto. A mí me ha gustado mucho, claro, parece una visión egoísta o personal, ¿no? Pero quiero decir que estamos hartos de escuchar, España es un relato, España es una ficción, España es una realidad que surge en el 19, porque viene muy bien para que, claro, entra en crisis. Si surge en el 19, a finales del 19 ya entra en crisis, pues es una cosa casi efímera, ¿verdad? Lo bueno de las referencias... digo del término, para defenderlo. Lo bueno es que si te lo llevas al 18 estás en el terreno de la nación histórica, utilizando las categorías de bueno entre nación étnica, histórica, política. Claro, eso rompe completamente ese ataque que se suele hacer basado en eso, en que es una cuestión del 19, que tendría que ver incluso con una visión casi teatral en algunos aspectos, con el surgimiento ahora que estamos delante de una pintora, pues de la pintura histórica, en fin, con todos los errores que conlleva, aunque los mínimos, porque se valoraba en los concursos ajustarse pues a la vestimenta que había que llevar o no y al contexto, ¿no? Entonces yo creo que el retroceder el uso al 18 yo creo que es muy bueno, al menos que tiene ya una vigencia tan larga que como concepto historiográfico yo creo que, al menos, insisto, para entendernos, pues puede servir. Claro que no se restaura el orden godo, por supuesto que no, ni se restaura la iglesia toledana tal y como era, se ha transformado todo por el camino. Pero, hombre, negarlo todo y ponerse tan exquisitos yo creo que entorpece más que aclara. Pero vamos, miraré el 18 también, por supuesto. ¿Se me escucha, no? Bueno, en primer lugar, felicitarle por su ponencia y por su presencia aquí. Y yo quería, afinar un poco eso que ha dicho de Maragall, porque en concreto creo que realmente lo importante en la historia de la Edad Media española no es la Reconquista en sí, porque no acaba en 1492, sino que, como ha dicho, empieza en 722, pero termina siendo la primera globalización mundial y, bueno, todo lo que ya es conocido por todos, ¿no? Entonces, creo que en ningún momento podemos desvincularlos de lo que es la idea de ese término como tal, ni siquiera en un sentido genérico. Entonces, como denominaría bueno, sería lo importante realmente en el desarrollo de la historia de la Reconquista sería el ortograma imperial español como tal, sí, sin duda. No la Reconquista en sí. Yo creo que es un poco lo que estuvimos hablando allí como tal, el mito de la Reconquista. Es un término que se utiliza, pues ya sea por propaganda, por uso político, lo que sea, pero como tal no tiene relevancia ninguna en el desarrollo histórico español. No sé. Bueno, pero vamos a ver. Sí, yo sé que este es un tema muy polémico, ¿no? El sur de Italia no formó parte del reino visigodo. Entonces, no hay restauración posible. Antes, es más, o sea, si lo que tienes que restaurar es hasta Granada, ya has ampliado por otros sitios. No sé si me explico. Evidentemente es un proyecto imperial y se demuestra incluso además se demuestra con sorprendentes embajadas que hacen los reyes cristianos. Es decir, están en conexión con otras sociedades políticas, pero porque además ha surgido en el horizonte algo nuevo, que es el Islam, ante el cual reaccionan, pues ya digo, para recuperar el mundo cristiano perdido, y evidentemente no es una restauración. Desde luego, el ortograma imperial está muy claro y además el uso, en el España frente a Europa de bueno se desarrolla con maestría, ¿no? Incluso algo que también se cuestiona, ¿no? El término, la pertinencia de llamar emperadores a los que así se llamaban, como si fueran una especie
pulsión narcisista de ellos. Yo me llamo el emperador porque me gusta y me agrada, ¿no? Es porque en realidad dominaban, porque realmente eran emperadores y se vinculaban además pues con la unción y con una serie de ceremonias que realmente partían de mucho más atrás. Entonces, la Reconquista, en cuanto a la recuperación del dominio, podemos llamar cristiano, de la península, está latente. ¿Qué ocurre? Vamos, está latente porque saben que tienen que llegar allí. Y es más, hasta en algunos casos, los musulmanes lo tienen asumido que delante de ellos están esos señores que van a acabar echándolos de la península. ¿Qué ocurre? Que por el camino van pasando un montón de cosas. Y sí que es cierto que la expansión es enorme y que en esos 800 años, pues lo que prima es un expansionismo constante, pero desde luego la idea de recuperación de la... Es que tengo aquí, es que si no me tiro aquí media hora más leyendo ejemplos, la restitución de España es constante, España entendida en su dimensión peninsular, eso está ahí. Creo que no es incompatible con la idea de imperio, yo creo que es recuperemos esta tierra para los reyes cristianos españoles y sigamos hasta donde nos dejen. Por eso digo que hasta en el Mío Cid habla ya de un posible salto a África. Pero vamos, sí, evidentemente el ortograma imperial está latente de una manera bastante temprana. No se puede decir el momento concreto, pero está bastante pronto, desde incluso adoptando el ideal godo también como una especie de espejo en el que mirarse, ¿no? No sé si te he respondido. Hola, ¿qué hay? Buenas. Mira, a mí me parece que es un debate muy interesante el que plantea sobre la cuestión de la Reconquista, pero un poco al hilo, yo creo, de lo que nos convoca hoy aquí. El problema es los términos absurdos en los que a día de hoy este debate se plantea en España. Me explico. Desde el punto de vista académico, es que es apasionante cómo vas planteando, oye, ¿cuándo se empieza a usar Reconquista? ¿Qué significado puede tener? Si no. Desde el punto de vista académico, es apasionante. Eso no contradice que desde el punto de vista popular, para entendernos, hablemos de Reconquista. Y encontremos razones para las dos cosas. Desde el punto de vista académico, encontramos razones para un debate interesante sobre si es restauración o no es restauración, si a nivel popular se puede usar más así, más bien. El problema no es ese. El problema es que nos enfrentamos a una serie de discursos, de planteamientos, que pretenden desde la descomposición de la idea de España negar el uso del concepto de Reconquista a todos los niveles. Es que por ahí voy. Ese es el problema que tenemos. En fin, no nos reunimos aquí para, desde un punto de vista académico, decir, joder, qué interesante, o que yo te diga, oye, yo creo que sí que hay restauración. Yo creo que el tema toledano está presente de fondo y hay que restaurar el reino visigodo de Toledo y tú me digas, pues sí, pues no, es un debate apasionante. O yo te diga, no, en el romancero viejo, que es cultura popular medieval, no es cultura de élite, es cultura popular, a la invasión musulmana se la llama la pérdida de España. Y eso es incuestionable. Cultura popular, la pérdida de España, romancero viejo. Vale, entonces el debate aquí no es tanto tratar de dilucidar todos los contenidos que tiene el concepto de Reconquista, como que enfrente nuestro hay una serie de autores, de narrativas, de planteamientos que quieren descomponer la idea de España y para eso quieren aniquilar el concepto de Reconquista. Se use como se use, a nivel académico o a nivel popular. Entonces, el problema que tenemos y lo que hay que hacerse cargo es debatamos sobre Reconquista, investiguemos si Reconquista se puede usar porque en el romancero viejo se habla pérdida de España o no, debatamos de eso, pero sobre todo sepamos que enfrente nuestro hay unos tipos que están por la deconstrucción y descomposición de España. Y lo tienen mucho más claro que nosotros y por eso quieren que nadie use el concepto de Reconquista ni a nivel académico ni a nivel popular. Claro, es que precisamente es que justo es lo que yo estoy tratando de plantear. Por eso yo he dicho que como esto es un campo de batalla, y tú lo acabas de expresar probablemente mejor que yo, lo que se quiere es que no haya ese término, hay que eliminarlo del mundo popular y del historiográfico, donde yo digo que utiliza como categoría, no de andar por casa, claro, es que por ahí van los tiros, porque la historia, por eso digo yo que esto del positivismo pues tiene las olas muy cortas, es un campo de batalla ideológico. Es un campo de batalla ideológico. Si no hay reconquista, no hay un proyecto común de esos reinos. Y entonces cada uno habrá estado en su zona y meteremos si hace falta la perspectiva de género si no la subvencionan. Pero es que es que es así. O sea, quiero decir, si no hay un proyecto común,
con el ideal de restauración ideal, que evidentemente no se alcanza. El ideal Godó no se alcanza. La iglesia que cae en el 711 o 700, me da igual, 16, 18, da igual, no es la misma que acaba llevando a Granada, porque en Granada ya hay moriscos, hay judío conversos, es decir, los problemas son enormes, pero lo que se está tratando de hacer, yo no sé si voy a utilizar mal el término, no estoy tan al cabo de las cosas tan modernas, ¿no? No sé si es que se quiere cancelar ese término, me da la sensación de que es eso. Entonces, yo que soy un poco desobediente, ya que me lo cancelan, pues te lo echo encima. Sí. No, pero luego además es que este es un problema complejísimo porque involucra, como no es una cuestión meramente, que me voy a repetir mucho, positivista, en la historia de España, en los hechos tienen también mucho impacto cosas absurdas. Por ejemplo, lo mismo que el término reconquista está en cuestión, y ahora voy a leer un texto muy aclaratorio de García Fiz, que me lo ha dejado como muletilla, ¿no? Muchos héroes, muchas figuras históricas se han utilizado y se han dejado de utilizar dependiendo de que nos interesen o no. Un ejemplo clarísimo es el Cid. El Cid es el héroe por antonomasia de todos los escritores, o casi todos, españoles e incluso hispanoamericanos. Se miran en el espejo del Cid. Cuando decae el interés de un grupo por el Cid y dicen, y es que te has quedado con el Cid, es como lo de la bandera de España. Es que acapara la bandera, coño, cógela tú. No. Es decir, lo que ocurre es que estamos en un campo de batalla constante. Además en España, quizá por lo antigua que es nuestra nación, pues casi es obligado tener presente al Cid, tener a don Pelayo, no tener, es decir, es casi una contingencia de nuestra realidad. Entonces, ahora Reconquista es que es muy poco útil en algunos ámbitos, es casi un tabú. Por eso decía yo que lo de Barbero y Vigil, que yo sin negar, por supuesto, la validez de su trabajo, en el contexto de cristalización de las comunidades autónomas, era un discurso bastante útil. El indigenismo asturiano, que por cierto ahora está volviendo. Para afinar un poco más la cosa, he enumerado algunos de los historiadores que defienden la pertinencia del uso, ¿no?, del término en concreto. Dice García Fiz lo siguiente, dice: a estas alturas parece evidente que el concepto reconquista no solo esté vigente, sino que su uso sigue siendo plenamente operativo. Lo que decíamos coloquialmente, todo el mundo sabe lo que es. Es algo, como decía, bueno, es deíctico, esto es, sabemos, la botella es esto. Alguien dirá, no, es una botella estriada con un plástico. Sí, pero botella sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Y dice, y ello es así porque con un único término se hace referencia, sin necesidad de mayores explicaciones, aunque al final hay que darlas, a un proceso clave en la Edad Media peninsular, como fue la expansión militar a costa del Islam occidental. Claro, es que el problema de la Reconquista es que involucra también que España se hace contra el Islam. Esto no se puede decir, pero es que es la verdad. Es que es la verdad. Claro, no, es que un momento, por favor. Son incompatibles. Todavía no había llegado la fallida Alianza de Civilizaciones, ni va a llegar. Son incompatibles. Sigo leyendo, muy rápido, Como fue la expansión militar a costa del Islam occidental, que estuvo revestido e impulsado por una ideología militante basada en los principios de guerra santa y de guerra justa. Claro, es que esto es un tema larguísimo. Guerra justa es pues todo un trabajo jurídico que da el salto a América, y lo da porque aquí se ha tenido ese problema, porque es que yo cuando estaba escribiendo sobre Hernán Cortés me daba cuenta que muchos de los esquemas con los que opera ese señor son los de la Reconquista. Capitular, no capitular, dejar salir a la población, no dejar... O sea, muchos esquemas, pero porque es hijo de ese tiempo. Sigo leyendo.
y que además tuvo una incidencia decisiva en la conformación de unas sociedades de frontera. Es verdad que recientemente algunos autores han realizado propuestas fundadas para cambiar la denominación con la que nombramos a todos aquellos procesos, recuperando el histórico concepto de restauración que hasta mediados del siglo XIX había servido para designarnos. No sabemos si en el futuro esta propuesta acabará cuajando en la historiografía, pero de momento sigue existiendo un consenso bastante amplio en torno a la utilización de Reconquista. Después de todo, si con una palabra podemos aludir intuitivamente a dinámicas históricas tan complejas, quizá no sea necesario que acabemos con ella. Pero, esto lo dice para efectos prácticos, pero es lo que tú dices también. Como el debate, como ahora resulta que un tío de Galicia tiene que considerar a uno de Tarragona casi como un bantú, porque no tiene nada que ver, pues es que Reconquista estorba. Estorba porque, no sé dónde está Iván Teruel, pero es que en Sevilla, en la conquista de Sevilla, hubo muchos catalanes. Claro, ¿esos qué son? A ver, ¿qué pasa aquí? Y en todo el proceso hubo, como está pasando ahora, por cierto que estos días ha salido la noticia, que ha aparecido algún expediente muy potente de un alistamiento de tercios, estaba todo el mundo allí involucrado. Había gente de Murcia, de La Coruña, de Lérida, pues porque sí. Pero claro, la propaganda política ligada al Estado de las Autonomías y a las protonaciones, esto es un estorbo. Reconquista, don Pelayo, es decir, esto son unos fachas, es todo facha, para resumirlo. Entonces, claro, pues hay que reaccionar. Entonces, bueno, pues no quiero Reconquista, toma 2 tazas. A ver, por favor. A ver, vamos a ver, por favor. Vamos a ver si empezamos a afinar un poquito, afinar. O sea, el concepto de Reconquista es obvio y notorio y claro, y definido. Es claro. Antonio Ubieto Arteta, que vuestro Tomás García lo nombra alguna vez, insigne historiador, José María Lacarra, maestro de maestros, la definen y la dan como clarísima. Y lo que hay que establecer los primeros parámetros para considerar qué cosa es y qué no es. Que vamos a vuestro materialismo filosófico, ¿no? Entonces ellos establecen 4 planteamientos y me parece lógico aquí ponerlos para llegar a un principio que es lo que hay que empezar a hacer y quitarnos equivocaciones. El primero de ellos sería lo que serían guerras racias, que no es reconquista, que es lo que puede hacer cualquier noble asturiano o de cualquier sitio, pero sin capacidad vuelve para casa, cojo y me voy. Esa es una. La segunda sería una población sin violencia, como ocurrió en el Alto Duero, que estaba sin población. No, eso no es cierto. No, estaba con mucha población, más de la que parece. Hablamos de esta segunda. El tercero es un levantamiento que se haga de una forma natural, como ocurrió en Carcasona, como ocurrió en Gerona. Y el cuarto es la reconquista pura, que es un acto bélico en el que tú tomas algo y lo ocupas y lo pueblas. Ese es el concepto de reconquista y por supuesto que está. Y yo lo que creo que lo que hay que empezar es analizar el concepto, el fondo, la enjundia, el asunto. La reconquista es obvia, pero hay que definirla. Sí, por supuesto. Hay que definirla. Sí. O sea, no irnos a definirla. No, nada. Bueno, un par de matices. Yo creo que operativamente me alineo con estas tesis. Creo que, por lo menos, acotamos temporalmente, sabemos un poco de lo que estamos hablando, con muchas fases y momentos muy heroicos y muy bochornosos, probablemente también, ¿no? Sí, o sea, que no se trata aquí de una leyenda rosa, ni muchísimo menos. Ojo con algunas simplificaciones de lo que ocurre en esos siglos. Lo primero, cuando uno analiza las crónicas musulmanas, bueno, aunque sea en obras divulgativas, que son las que yo manejo, porque yo no puedo acudir a fuentes, pues yo ni sé árabe ni muchas cosas, tengo mis limitaciones y son grandes, desde luego. Hay una marca superior, una marca media y una marca superior. Es decir, moros a Salamanca llegaron relativamente pocos, y de aquí para arriba aún menos. ¿Quiere eso decir que la cuenca del Duero estaba deshabitada? No. Es que, volvemos otra vez a los problemas terminológicos, es que repoblar, a ver cómo explico, era algo así como incorporar en las instituciones que están descendiendo de esa población. Entonces, quiero decir que la situación es mucho más compleja, simplemente esos matices. Yo quería simplemente, por empezar, complejo es complejísimo. Sí, sí, es un embolado. Establecer un primer patrón para
No, si yo soy el primero que no tenía que haber aceptado este encargo, pero bueno. Pero vamos, por lo que respecta a, insisto, y es una cosa que en la escuela nos ha dado fruto, por lo menos buscar los primeros usos nos es muy útil, aunque no aclaren del todo el asunto, por lo menos despejas otras alternativas, las anulas, ¿no? Bueno, yo lo primero felicitarle por su exposición y mi pregunta es sencilla. Se ha escuchado varias veces en la Escuela de Gustavo Bueno sobre el proyecto de Reconquista, que es un proyecto imperial. Mi pregunta sería sencilla. ¿Hasta qué punto son conscientes de que son herederos del Imperio Romano, tanto de Occidente como de Oriente, y que tienen digamos, un proyecto de expansión espiritual que es el que, a partir de Constantino, se impone en el Imperio Romano? Entonces, de alguna manera, sería un poco continuar con ese proyecto. Tiene elementos comunes muy importantes, pero yo creo que hay elementos de ruptura también muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de Santiago de Compostela, ¿no? Es una especie de alternativa en sentido contrario a Roma, ¿no? De un contrapeso total. Entonces, sí, yo creo que hay continuidad. Bueno, sí, tiene ecos, pero hombre, continuidad yo creo que no. Sí, porque como hubo una pequeña reconquista por parte del Imperio de Oriente, sí. ¿En qué año exactamente? Ya estaba en manos de... pero una pequeña reconquista del Imperio Romano de Oriente, sí, en el sur el Imperio Romano de Occidente cayó. Un poco después, que duró y tuvo el control de la península unos 80 años, creo. Estuvo en Bizancio, pero eso fue en Cartagena. Eso fue en una zona en Cartagena, pero eso no quiere decir que haya ocupado. No, o sea, eso fue una ocupación muy parcial que acabó, evidentemente. Pero fue solamente una. Sí, ¿vale? Sí, sí, bueno, la exposición muy interesante. En mi opinión, el concepto de Reconquista como proyecto conjunto de todos los reinos cristianos es difícilmente cuestionable. Basta, los ejemplos son muchísimos, empezando por el más importante, que es la batalla de las Navas de Tolosa. O sea, la Nava de Tolosa, que además tuvo carácter de cruzada, no se obtuvieron todos los reinos, y si no hubiera sido así no se habría podido vencer, sino que vinieron hasta caballeros franceses, en fin, que fue un proyecto casi de la cristiandad. Es decir, que no se circunscribió solamente a los reinos hispánicos, aunque fueron evidentemente los grandes protagonistas, ¿no? Y hay más ejemplos de que hubo una acción concertada. El reparto, por ejemplo, entre Castilla y Aragón, que hace que Murcia quedara en el lado de Castilla y Aragón llega hasta el sur del Reino de Valencia, y por lo tanto ya su siguiente expansión tiene que ser hacia Italia. Porque ya la península ya ha agotado, o el mismo Portugal, que empieza antes su expansión oceánica, porque ya ha acabado su tramo de la Reconquista, ¿no? Es decir, que es un proyecto conjunto y planificado y organizado. Yo creo que eso es aplastante, ¿no? Lo que sí que a mí me ofrece más dudas, y digo duda, no tengo la certeza, es lo del carácter imperial, porque realmente el heredero, si se puede hablar de heredero, que eso sería cuestionable, del Imperio Romano, es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Que es el que está un poco con el Papa, ¿no? El que tiene la bula papal, ¿no? No, pero la tiene porque es una falsificación. Eso ya bueno, por lo que fuere, pero los reyes de Castilla, no, de hecho, además, luego ya cuando se produce realmente el imperio, los reyes españoles se llaman monarquía, la monarquía hispánica. No se llaman emperadores. O sea, Felipe II o Felipe IV no eran emperadores en su título. De facto, un poquillo emperadores sí eran, ¿no? Bueno, de facto sí, o sea, había un imperio, pero ellos no se denominan emperadores. O sea, ellos no se reconocen como un imperio. Y Carlos I se hace emperador cuando es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero mientras tanto lo que pasa es que era la monarquía hispánica. Ellos lo veían como, o sea, realmente además eran reinos y reinos, pero no se veían como un imperio, creo yo,
Bueno, en primer lugar, el imperio de Carlomagno está basado en un documento falso, la donación de Constantino. O sea que, claro, que no tiene... Y de hecho, además, se le ofrece una corona imperial también a Alfonso II el Casto, en ese mismo contexto. Y en ese mismo contexto, y ahora me viene muy bien a esta pregunta, aparece la figura, unos dicen inexistente históricamente, y no digo que no importe, que no haya existido, que es la de Bernardo del Carpio, vencedor de Roldán. Y esto tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque sirve para constituirse en un héroe nacional, en toda la extensión de la palabra, y así es reivindicado posteriormente por un montón de gente, aunque ahora lo que interesa es que no exista. Pero esto demuestra la operatividad de muchos mitos en el presente en marcha de aquel tiempo, ¿no? Y de hecho es el que neutralizaría, en este caso, las ambiciones expansionistas de un Carlomagno, que, bueno, me voy a permitir un desahogo, a lo mejor no era tan Carlomagno como parece, pero bueno. Hola. Sí, sí. Así. A su yerno. Es que se salta la cadena, él va por libre. Va por libre. Tú interrúmpele. Sí. Pues habla. No lo sé, pero... Sí, Iván. Hombre, yo no lo sé, pero me imagino que la más amplia posible. Pero... no van a querer la más pequeña. Hola. Sí, hola. Yo, sí, bueno, disculpe, primero, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy ilustradora, la verdad, para mí. Pero disculparme, si me puedo disculparme un poco que en mi calidad de completamente ajeno a toda la materia me vaya un poco por la tangente. En un sentido, a mí una cosa que me ha planteado, yo desconocía que hubiese una polémica actual con el término de la Reconquista y que hubiese un conflicto ahora mismo, pues un debate ahora mismo sobre que la Reconquista sí, la Reconquista no y cuál fuese esta lucha. A mí me plantea en una posición interesante, desde luego desde el punto de vista personal identitario. Yo, granadino que soy, estoy orgulloso de ser granadino, andaluz, español. Tengo vecindad civil catalana, pues también allí con mis historias. Y dentro de lo que es la herencia, yo he vivido con toda mi familia y todos los amigos que consideramos que tenemos una herencia mozárabe en Granada y vivimos con ella como parte de nuestra identidad cultural. Esto jamás ha sido parte de conflicto para nosotros estar orgullosos y felices del concepto de que ha existido una reconquista y que gracias a ella formamos parte, pues, de España y de lo que y está bien. ¿Hasta qué punto todo este debate sobre la terminología y la corrección histórica y del término de reconquista supone un conflicto, puede suponer un conflicto de identidad para, bueno, pues para todos aquellos que nos vemos involucrados en las implicaciones del término? Vamos a ver, en España tenemos un verdadero problema ya de locura identitaria. O sea, creo que aquí el problema es que estamos llegando, y también esta mañana se estaba hablando de ello, ¿no? O esta tarde, ya no sé cuándo, ya esta obsesión por el particularismo, el terruño y el aldeanismo se le llamará identitarismo, pero es que yo en mi caso le llamo aldeanismo. Es que esto ya es enfermizo. Yo soy de Cuenca, entonces se me suponen ya una especie de cualidades que si me salgo me quitan el carnet de... Es decir, que esto es una cosa verdaderamente ridícula lo que estamos asistiendo en España, ¿no? En cuanto a eso, a la exacerbación de lo identitario. ¿Por qué? Pues porque también tiene una dimensión económica potentísima. Estamos viendo, lo hablaba en la comida con Chema, yo estoy desolado con lo del bable en Asturias, pero menudo negocio van a hacer algunos con el bable. Menudo negocio. Claro, es su identidad, cuidado, es su identidad. Además es una que no lo es,
porque en el caso de que los otros lo fueran, este es el que no lo es, porque este es el normalizado, el bable normalizado. Es decir, aquí hay una verdadera, es una doble corrupción, yo creo, una corrupción ideológica y luego una corrupción, en algunos casos, delictiva, así de claro. Es montar unas estructuras insuficientes, pero de las que vive muchísima gente. El Estado de las autonomías, esto va aparejado al Estado autonómico. Tú si no tienes un padre de la patria, la que sea, pues es que lo tiene el de al lado, hay que fabricarlo. Y en eso estamos. Y estamos en eso y en la anulación de otras instituciones. Si tú que eres de Granada lo vas a saber. Yo he estado este año, el día 2 de enero, en Granada. ¿Qué pasa el día 2 de enero en Granada todos los años? Pasa que es el tremolar del pendón de los Reyes Católicos. Eso es un estorbo enorme. Y se va a hacer todo lo posible por parte de algunos para quitarlo, porque eso es muy granadino, pero es que amplía mucho el radio de acción. Es que ahí nos vemos involucrados todos y cada uno de nosotros. Es que en Sevilla, por ejemplo, el día de 23, yo además me he permitido este año hacer turismo histórico o ceremonial o como se llame, ¿no? El día 23 de noviembre se exhibe la momia de Fernando III Santo en la catedral y se da un pequeño paseo. Claro, como tiene una connotación religiosa, este año, allí lo que se hace es que el pendón, que es el pendón de Castilla, por cierto, no la bandera omeya que ondea en las instituciones andaluzas. Allí el pendón lo tiene que llevar el concejal más joven del ayuntamiento. Este año le tocaba a uno de Izquierda Unida, según me dijeron. No lo llevó. Esta es la realidad. Y lo de la toma de Granada va a ocurrir 3/4 partes de lo mismo. Y da igual que cojamos las imágenes que algunos hemos visto de la Segunda República, que es la edad de oro de la historia, larguísima historia de España, y decir que allí también vivan los Reyes Católicos y demás. Da igual. Y da igual que en el siglo XIX... Casi todas las estatuas de las figuras históricas españolas que hay en Madrid eran catalanes, da igual, porque entre la creciente analfabetización de nuestros niños, porque en clase hay que enseñarles otras cosas, unos medios de comunicación entregados a otro tipo de historias y los propios prejuicios de cada uno de nosotros, pues se irá diluyendo todo esto. Yo que en ese sentido es la respuesta que puedo dar. Así que habrá que ir todos los años a la toma. Ya está, ¿no? Estamos dando el tiempo.